Ante todo, un cordial saludo. Le habla el ingeniero Golfredo Ramírez y en este video les mostraré cómo agregar líneas de desfase o alineamientos de desfase a un alineamiento principal existente. Pues aprovechemos en esta ocasión para agregar, por ejemplo, datos de sobreancho en curvas circulares o curvas de transición. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a seleccionar la superficie, le voy a cambiar las propiedades para visualizarla en un tono de gris y poder resaltar los alineamientos de desfase que voy a generar. Voy acá, selecciono propiedades de superficie. Acá vamos a colocarle un estilo 1.5 tono de gris para quitarle el color. Ahí está. Presionamos aceptar. Ok, ya tenemos la superficie en tono de gris y el alineamiento pues lo vemos un poco mejor. Entonces, bueno, vamos a la ficha, a diseño, inicio, acá en el área de diseño, vamos a la parte de alineación, desplegamos y acá aparece el comando crear desfase de alineación. Lo que hace pues crear líneas paralelas a ese alineamiento, ¿verdad? En función de una distancia que le agreguemos. Entonces, bueno, vamos a darle acá crear desfase. En la línea de comando me dice que seleccione la alineación o pulse intro para seleccionar de una lista. La puedo seleccionar directamente en pantalla o presiono enter para seleccionarla en este cuadro que vemos acá. Por supuesto, tenemos una sola alineación definida, que es la que vemos en pantalla. Seleccionamos, presionamos aceptar. Dice la alineación superior no tiene un archivo de normas válido, por lo tanto, pues me pide qué deseo hacer. Como no, pues el alineamiento está creado sin normas, sin archivo de norma, entonces, bueno, obviamos esa parte, le damos continuar. Nos va a aparecer este cuadro donde vamos a colocar el nombre de esos desfases. Esta es la alineación principal o el origen del desfase, ¿verdad? La cual se va a anclar esos alineamientos. Vamos a colocarle aquí el nombre. Aquí por defecto le coloca un nombre, ¿no? El nombre de la alineación, el lado, okay, y la distancia de fase. Podemos trabajar con esa o colocarle un nombre personalizado. Bueno, vamos a dejarla con esto para que le coloque el mismo nombre de la alineación principal y hacia qué lado está y la distancia. Número de desfases a la izquierda, número de desfases a la derecha, tenemos que definir, ¿verdad? Si es uno solo, si son dos, son tres. Ok, podemos definir varios desfases sobre un mismo alineamiento. En este caso lo vamos a hacer solamente uno, digamos sería el canal de la carretera, uno a la derecha, uno a la izquierda. Y luego acá, ¿cuánto es el desfase incremental a la izquierda y cuánto a la derecha? Bueno, vamos a suponer que nuestra carretera tiene una carretera de 2 canales con 360 de ancho. Ok, colocamos acá la distancia, colocamos acá la distancia, a izquierda, derecha. Ok, luego me dice, bueno, el
líneas generales, ¿en qué emplazamiento? En ninguno, pues no estamos diseñando. No estamos diseñando emplazamientos. Luego el estilo de alineación, vamos a colocarle el mismo que le colocamos al principal. Eso es para que me coloque el color de las rectas, de las curvas, okay, la presentación en pantalla. Vamos a ponerle el mismo que tiene la alineación principal para que me pinte las rectas de color amarillo, las curvas de color rojo, las clotoides de color azul. Y luego me pide conjunto de etiquetas si quiero colocarle etiquetas. Pues, esto no se estila mucho porque, bueno, el alineamiento principal es el que lleva las etiquetas con las progresivas de ese alineamiento. Pues no se estila mucho. Yo acá le voy a decir que sin etiquetas para que no muestre información ahí que pueda interrumpirse con otros textos que tenga en el dibujo. Ok, entonces lo dejamos acá sin etiquetas. Luego podemos ir a la pestaña de criterios de ensanchamiento. Acá tiene activada la opción de añadir los ensanchamientos o el sobreancho a las curvas. Podemos desactivarlo y no pasa nada, no agrega ensanchamientos. Si lo activamos, pues tengo que especificar si es por medio de normas de diseño, que puedo tener un archivo de normas, o decirle acá, bueno, acá me dice que el archivo de nivel superior no tiene normas, que si deseo seleccionar un archivo. Continuar con el comando actual, no pasa nada. Vamos a especificar cuánto es el sobreancho manualmente. Fíjense, bueno, esos sobreanchos pues dependen del radio de la curva, dependen de la velocidad de proyecto. Las normas venezolanas está establecido según el radio de la curva y en función del ancho de canal, ¿okay? Del carril, ancho del canal o del carril. Y acá pues tengo estos valores ya predeterminados. Ok, eso según la norma venezolana para vías principales. Y bueno, dan una serie de indicaciones acá, que si son hombrillos pavimentados se puede disminuir en 0,60 el valor indicado. Bueno, entonces podemos tomar cualquiera de estos valores. Por ejemplo, para un radio de 0,50 el sobreancho es 0,40. Ok, o bueno, si es un canal, un ancho de carril de 330, colocaríamos 0,80, etc. Y bueno, si hay muchos vehículos pesados, pues la norma recomienda, estos valores que tenemos acá. Bueno, por ahora nosotros, bueno, vamos a colocarle, creo que el radio es 150 de nuestras curvas, podemos trabajar con este valor, 0,40. Vamos de nuevo acá, entonces el aumento, vamos a colocarle acá 0,4. 0,4. Luego me pide la longitud de transición del sobreancho. Entonces, fíjense, esa longitud pues tiene que ver o está relacionada con la transición de peralte. ¿Cuánto es la longitud del sobreancho? ¿O en qué longitud va a pasar de un carril normal de 360 a un carril normal, a un carril de 4 metros en la curva? Normalmente esas relaciones son 15:1, pero bueno, todo depende de la longitud de transición de peralte. Debemos tener claro cuánto es esa longitud de transición para nosotros hacer el sobreancho.
Entonces, bueno, por ahora vamos a dejarlo con este valor. Eso que hay que analizarlo, ver las longitudes de transición de peralte que tengamos y bueno, luego colocarle la distancia correcta a esas transiciones. Este archivo es editable, esta parte es editable. Luego yo puedo entrar y poder modificar todos esos valores. Okay, voy revisando curva por curva y le voy colocando el sobreancho y la longitud de transición definitiva. Por ahora, bueno, vamos a dejarle, bueno, es una relación 15:1. Si son 15:1, vamos a colocarle, tiene 0,40, serían 15 por 0,4, eso me da 6 metros. Bueno, vamos a ponerle acá un valor de 10 para que no sea tan brusca la transición. Ok, pero bueno, les recalco acá la longitud de transición del sobreancho va a la par con la longitud de transición de peralte. Eso lo podemos ver acá en aquí está la transición, cuando son longitudes de espirales o cuando son curvas circulares simples. Entonces, bueno, esa parte pues hay que analizarla en cada una de las curvas para colocarle, ¿verdad?, cuánto es la longitud de transición del sobreancho. Vamos entonces, continuamos. Luego acá me pide que si deseo crear un perfil de desfase, lo puedo hacer. Eso es siempre y cuando pues ya tenga un perfil longitudinal de ese alineamiento. Por ahora pues no lo tengo, no se me activa la opción, ¿ok? Pero si tuviese un perfil ya definido de ese alineamiento, pues puedo activar y generar perfiles sobre esas líneas o esos alineamientos de desfase. Acá presionamos aceptar y vamos a ver que se generan esos dos alineamientos. Fíjense acá, aquí están los dos alineamientos de desfase. Si chequeamos una distancia, por ejemplo, acá en esta progresiva, chequeamos la distancia, el ancho. Vamos a darle acá, vamos a ver, ajá, distancia. Vamos a colocarle desde la intersección. Ok, perpendicular. Aquí está, aquí tiene, ¿verdad?, una distancia de 360. Si chequeamos ahora en la curva, aquí está este es el desfase. Si chequeamos acá en la curva la distancia, desde este punto a este punto, acá me dice que tiene 4 metros, ¿verdad? Que sería 360 más 0,40 de sobreancho que le colocamos o ensanchamiento. Ok, entonces bueno, para todas para todo el alineamiento, pues él le coloca ese valor. Aquí pues se puede visualizar lo que les comentaba, ¿no? El ensanchamiento es de las curvas circulares. Entonces, fíjense que acá la longitud de transición debería ser la longitud de la espiral. ¿Ok? Entonces, por eso les comento que eso va amarrado con la longitud de transición de peralte. ¿Ok? Entonces, aquí la longitud de transición debería ser toda la longitud de la espiral, como lo muestra la gráfica, esta que vemos acá. Esta distancia, ¿ok?, es la longitud de transición del sobreancho. Ok, entonces bueno, para que estén claros, ¿ok?, que esa distancia hay que ajustarla en función del
peralte. Ok. Bueno, aquí tiene la distancia, estas son los 10 metros que le colocamos. Y bueno, hay que ajustarla. Esta creo que tiene 90 metros esta longitud. Entonces podemos hacer ese ajuste. Ok, entonces fíjense, esta es la manera como nosotros podemos obtener un perfil, o perdón, un alineamiento de desfase y que puede ser el borde de la vía. Y luego ese alineamiento lo podemos asignar a un subensamblaje cuando estemos creando la obra lineal en 3 dimensiones. Si seleccionamos este alineamiento, acá me aparecen las opciones disponibles para ese elemento. Podemos darle aquí en parámetros de desfase y vamos a entrar a un cuadro de edición, donde acá aparece, por ejemplo, aquí me dice nombre de la alineación, eje proyecto 1, que es el principal, es el derecho y a una distancia de 360. O, por ejemplo, aquí está el de la izquierda, lo podemos seleccionar y podemos cambiar en este cuadro los parámetros de fase. Ok, entonces tenemos para el derecho y para la izquierda. Entonces, en esta pantalla podemos modificar todos esos valores. Por ejemplo, las longitudes. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Acá, ¿cuál es el grupo de ensanchamiento? En este caso tenemos uno solo, que es la curva circular. La curva circular simple. Aquí cuando yo toco cualquier elemento de ese cuadro, pues me resalta cuál es el sobreancho que estoy seleccionando. En ese caso es este sobreancho de la curva, porque es el del lado derecho. Recuerden que la curva o el sobreancho es siempre hacia la parte interior de la curva. Y entonces pues yo puedo cambiar ese incremento. Entonces, por ejemplo, acá aquí tenemos transición de entrada 10, aquí me la marca. Y por ejemplo, acá en vez de ser 10, que sea 20, o la longitud de peralte que sea necesaria. Y bueno, fíjate, acá me la va ajustando de una vez. Luego la transición de salida. Vamos a ponerle 20 también. Ok, ya me la ajustó. Si quiero cambiar el sobreancho, en vez de 0.40, que sea 0.60. Ok, también pues me hace ese ajuste. Ok, para el lado derecho no tenemos más sobreancho, no tenemos más curvas hacia la derecha. Vamos a cambiar acá, fíjense que acá no me aparece ninguna otra región. Seleccionamos el lado izquierdo, que sería este. Y el ensanchamiento, el grupo para ese alineamiento izquierdo, lo seleccionamos acá me lo muestra. Acá me lo muestra, vamos a ver, aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Ok, entonces estos 10 metros que aparecen acá, esta es la transición de salida. Vamos a la transición de entrada, es esta de acá. Ok, en vez de ser 10 metros, que sea la longitud de la espiral. Creo que tiene 80 metros esa longitud. Ok, ahí está, ¿eh? Entonces ya sería la longitud de transición de la espiral. Para la salida, pues debería ser lo mismo, 80 metros. Ok, ahí está. El sobreancho, en vez de ser 0.40, bueno, que sea 0.60. Es simplemente para mostrarles cómo se puede editar. Ok, entonces, bueno, esta es la manera de nosotros editar esos valores. Entonces, bueno, presente es la longitud de transición de peralte, que debe ser igual a la transición del sobreancho. Y bueno, de esta manera, pues, editamos esos valores.
Vamos a cerrar este cuadro. Ya editamos. Ok, entonces bueno, aquí me aparecen todos esos parámetros que pues cambié allá. Esta longitud aquí se puede ver. Vamos a medir una distancia acá. Distancia desde este punto. Acá me selecciona. ¿Ve? Este es el punto donde comienza el sobreancho. Y tiene 20 metros, claro. Eso medido sobre el alineamiento principal. Serían los 20 metros. Y bueno, de esta manera nosotros editamos o creamos, ¿verdad?, esas líneas de desfase. Por supuesto, acá él va creando esos elementos en el espacio de herramientas. Acá en la ficha Prospector, acá podemos ver alineaciones de eje. Tenemos eje de proyecto 1 y de fase de alineación. Acá me aparecen los nombres o el nombre de cada uno de los de fases que he creado. Entonces, por ejemplo, es buena esta técnica de colocar el nombre del alineamiento principal, el lado y la distancia a la cual se está generando ese alineamiento de desfase. Y acá lo podemos ver. Entonces se puede acá pues trabajar como un alineamiento principal con sus limitaciones. Recuerden que su geometría está o está en función del alineamiento principal. Y bueno, esta es la manera de nosotros crear sobreancho. Ya pues más adelante pues veremos en función del peralte, ¿verdad?, cómo debemos ajustar esas longitudes de transición. Bueno, es todo por hoy. Espero que les sea de mucha utilidad y nos veremos en el próximo video, donde les enseñaré cómo crear un perfil longitudinal a lo largo de una alineación. Muchísimas gracias por su atención.